mi nombre es Fernando Martínez, soy coordinador de FIRCOF, también profesor de químicas, y vamos a analizar lo que es el examen de FIR 2022-2023. Bueno, como sabéis, ha sido un examen bastante difícil, en el sentido de que han caído preguntas que se suponen que son preguntas nuevas, ¿no? Son preguntas de casos clínicos que también iremos comentando a lo largo de estos vídeos. Al final, lo que decimos desde FIRCOF es que el examen puede ser más fácil o más difícil. Lo que buscamos es de poder contestar a las máximas preguntas posibles e intentar no dejar ninguna pregunta sin contestar, es decir, que las intentemos ver todas. Desde el punto de vista de la química farmacéutica, como sabéis, han caído muchísimas preguntas. Siempre es una asignatura que para nosotros, aparte de las químicas, la vemos varias veces de forma transversal. Bien, en este caso tenemos encontramos hasta 30 preguntas de química farmacéutica que podemos contestar. Vamos a ir desglosando en este vídeo algunas de ellas. Bien, la primera pregunta de química farmacéutica con la que comienza el examen es la siguiente. Saquinavir y ritonavir son fármacos utilizados en el tratamiento del SIDA, que son además un ejemplo de diseño racional basado en la estructura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente a estos compuestos? Que claramente la respuesta correcta es la número 1. Si os acordáis, los inhibidores de proteasa, saquinavir, ritonavir, etc., presentan una estructura general de tipo, si la pintamos así, OH, bueno, de tipo hidroxietiilaminas o dihidroxietiilaminas, y es muy característico para que sea reconocido por la proteasa este grupo fenil, bencilo, de tipo fenilalanina. Como sabéis, esa proteasa lo que hace es romper las proteínas, que son muy largas, a través de dos asparticos, catálisis ácidas y básicas, con el agua, y formar un intermedio de tipo sp2. Por lo tanto, aquí lo tenéis el intermedio, de tipo sp3, pasa de sp2 a sp3. Estos fármacos son peptidomiméticos, análogos a péptidos, ¿de acuerdo?, que mimetizan el estado de transición. Son análogos a estado de transición. Luego tenéis la respuesta correcta, que en este caso no era muy difícil, ha salido muchas veces, sería la 1. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Las penicilinas poseen una estructura bicíclica que contienen una beta-lactama fundamental para su actividad antimicrobiana. Bien, este sistema biciclo confiere una elevada tensión que dificulta su apertura por la beta-lactamasas. Mimetiza el enlace glicosídico entre N-acetilmurámico, etc. Mimetiza el dímero de alanina presente en el peptidoglicano, inhibiendo irreversiblemente la transpeptidasa. Bueno, como os digo, ahí tenéis diferentes opciones y tampoco era una pregunta muy difícil. Bien, las beta-lactamas, los penicilinas y cefalosporinas, se caracterizan por tener una estructura de anillo beta-lactámico con la suficiente tensión y que inhibe la transpeptidasa. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues evidentemente son análogos al sustrato natural de la transpeptidasa, que es esa acil de alanina. Luego la respuesta 3, aquí os pinto cómo sería acil de alanina y aquí la segunda de alanina. Pues se parecen a esta estructura e inhiben de forma irreversible a la transpeptidasa, que, como sabéis, con un resto de serina ataca ese anillo beta-lactámico. ¿De acuerdo? Luego, quiero recordar que la respuesta 3, que aparece ahí, es la respuesta correcta. También una pregunta que no es muy complicada. Pasamos a la pregunta número 3. Los betabloqueantes fueron diseñados para actuar como antagonistas de los receptores beta-1 del corazón. Estructuralmente son arilos y propanolaminas y su actividad cardíaca se consigue introduciendo un grupo pequeño, hidrógeno metilo en el grupo amino, introduciendo un grupo moderadamente voluminoso, isopropilo en el grupo amino, eliminando el grupo catecol y sustituyendo por un arilo más voluminoso, epimerización del grupo hidroxilo. Bien, en este caso es una de las preguntas que yo impugnaría. La han cogido, suele ser una pregunta bastante típica, pero cuando buscan cardioselectividad y están mezclando antagonismo beta, es una pregunta que se puede impugnar, ¿vale?
porque yo no la veo clara. Otra cosa es que la quieran impugnar. Ya sabéis que a veces, pues bueno, los comités que impugnan las preguntas pues tienen su propia opinión y no las impugnan. Pero como digo, es una que se puede impugnar. Tanto la pregunta 2 como la respuesta 2 como la 3 podrían ser, entre comillas, válidas, pero tampoco son válidas. Realmente yo creo que tomarán la respuesta número 2 como válida. En este caso, si os acordáis, los arilos y propanolaminas, bloqueantes con esta estructura del receptor beta, pueden ser no selectivos y bloquear el receptor beta 1 que buscamos del corazón, como antihipertensivos, antiaginosos, antiarrítmicos, bien, pero también pueden bloquear el receptor beta 2 y producir broncoconstricción, que es un efecto secundario que no buscamos. Bueno, en el desarrollo de estos fármacos, os lo pongo para que veáis la contestación de esta pregunta. Empezaríamos con el dicloroisoprotenerol, que es un derivado de la isoprenalina donde se han cambiado los cloros. En este caso sí estoy cambiando el grupo catecol y la selectividad hacia el receptor beta es un isopropilo. Bien, de aquí nace el propranolol, que como veis presenta esta estructura. En este caso sí que el isopropilo hace mayor selectividad beta 1, bien, más que el terbutilo, pero como sabéis los grupos voluminosos aumentan la selectividad beta. Bueno, pero también tenemos un anillo aromático, un catecol, pero uno más voluminoso. Nos haría pensar en cardioselectividad, pero es que justamente el propranolol no es cardioselectivo y cumple esas dos, la respuesta 2 y la respuesta 3, el isopropilo y el anillo aromático. Del propranolol nace el practolol y por ejemplo, y el atenolol. Entonces, os marco estos dos fármacos para que veáis que en este caso estos sí son cardioselectivos, sí que tienen el isopropilo, pero no tienen cambiado también el grupo catecol, pero tampoco tienen un grupo voluminoso. Y entre estos y estos, este no es selectivo y estos sí. Por lo tanto, la respuesta correcta yo creo que van a elegir la del isopropilo, pero la podéis anular, porque encontráis fármacos beta bloqueantes adenérgicos que tienen el isopropilo, muchísimos, y que no son cardioselectivos. Esa pregunta, como digo, yo creo que ha evolucionado de otra típica, en donde la cardioselectividad se consigue de otra manera, que es formando puente de hidrógeno, o bien por el anillo aromático, bien, o bien metiendo otros radicales en el nitrógeno, que son de próximas generaciones, de tercera, de segunda generación, ¿de acuerdo? Entonces, una pregunta que yo podría impugnar. Pasamos a la siguiente pregunta. El sistema de quinolina forma parte de la estructura de muchos fármacos. Su síntesis se puede llevar a cabo mediante el método de Scrauw, que implica hacer reaccionar derivados de anilina con ácido sulfúrico, glicerina en presencia de nitrobenceno, piridina con valanato de etilo en medio básico, fenilpropilamina en condiciones de ciclación, anilina con propanol en condiciones de sustitución nucleofílica aromática. Bien, esta es una pregunta típica, casi es una pregunta que podéis ver pues tanto en farmacéutica como en química orgánica, y es la famosa síntesis de Scrauw. Tampoco tiene una dificultad máxima. En este caso, los derivados de quinolina se pueden sintetizar de diferentes formas. Entonces, hay una respuesta por ahí que viene a partir de fenil, propil, aminas, que a lo mejor alguien la ha confundido. ¿Podría sintetizarse una quinolina? Sí. Metiendo aquí un grupo saliente, podríamos ciclar y obtener una quinolina. Pero no es la síntesis típica ni la típica de Scrauw. La síntesis de Scrauw se sintetiza con anilina, se sintetiza con glicerina o glicerol, que nos va a dar acroleína, y se sintetiza con medio ácido. Y también nitrobenceno como agente oxidante para terminar de aromatizar el ciclo. Por lo tanto, la síntesis de Scrauw, la respuesta que venía con anilina, creo que era la primera, anilina, glicerol o glicerina, en medio ácido y nitrobenceno como oxidante. ¿Vale? Bien, pasamos a la siguiente pregunta y última de este vídeo. ¿Cuál de los siguientes antagonistas de los canales de NMDA del ácido glutámico es además un agente antiviral? Ketamina, amantadina, ganciclovir, dextrometorfano. Bueno, en principio también sería una pregunta que no es muy difícil, porque los fármacos que nos han puesto pues son bastante conocidos. Bueno, ganciclovir, del aciclovir, nada, son inhibidores de polimerasas, ¿no? Antivíricos, etc. El dextrometorfano, nada, es la morfina
con metosilo, ¿no? Bien, nada, tampoco. Y luego tenemos del receptor NMDA de aminoácidos excitatorios, glutámico y aspartico. En este caso tenemos que se unen a este receptor dos fármacos, que son la ketamina, que como sabéis es un fármaco anestésico general, por aquí con un cloro, NH, CH3. Bueno, pues la ketamina sí que bloquea el receptor, es un antagonista no competitivo del receptor NMDA. Bien, pero no es antivírico. Como sabéis, la ketamina se utiliza como anestésico general para inducir la anestesia en periodos cortos normalmente, también se puede utilizar en periodos de anestesia más largos. Se utiliza mucho, por ejemplo, en veterinaria. También sabéis que tiene bastantes efectos secundarios, hay que usarlo con prudencia en estos casos. También deciros que la esketamina, tenemos un centro esterogénico, hoy en día se utiliza el isómero S también como antidepresivo, ¿sí? Bien, pues esa no sería la respuesta correcta. La respuesta correcta, ¿cuál es? Pues son estos fármacos tan curiosos, derivados de este núcleo tan similar a como sería, viene de un núcleo de amantano, que es un núcleo, es un triciclo, esto sería un biciclo, con esta unión más es un triciclo, y viene pues parecido al diamante. Entonces tenemos amantadina, rimantadina o memantina. Y estos fármacos son, además de antagonistas de este receptor, también pueden bloquear los canales de protones de H+, y se pueden utilizar como antivirales para el virus de la influenza, para el virus de la gripe. Entonces, esa sería la respuesta correcta. También sabéis que liberan dopamina y se pueden utilizar como antiparkinsonianos. El bloqueo antagonista del receptor de NMDA les hace útiles también para el Alzheimer. Bien, pues esa sería la respuesta correcta, que no recuerdo si se han puesto amantadina o rimantadina. Bueno, uno de los dos. Pero bueno, los tres valdrían con esa estructura, ¿sí? Bueno, hasta aquí este vídeo. Os iré comentando preguntas del examen, no todas tampoco, porque son muchas y también las dejamos un poco también para que os apuntéis a Firkov. También si queréis que alguna la impugnemos, o preguntarnos cualquier cosa, o decirnos cómo os ha salido el examen, en qué habéis fallado, si ahí vais bien preparados, si no, pues podéis escribirnos a Firkov y estaríamos muy contentos y muy felices de poderos ayudaros, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí.